Como cada viernes, un gusto saludarles y llegar hasta sus hogares. Es un placer saludarles y como siempre grata la compañía. En esta ocasión mi compañera del lado izquierdo, conductora de Hace Noticias, Francis Martínez. Un gusto, Julio César, estar aquí con ustedes nuevamente. De mi lado derecho, mi colega, mi buen amigo José Manuel Miranda, reportero del diario Adelante y editor del portal electrónico Fuego y Nieve. ¿Qué tal? Buenas noches compañeros. ¿Qué tal? Y como siempre, René Pacheco, un gusto saludarte de nuevo. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hay varios temas en la agenda. El día de hoy proponemos esta situación complicada para la moneda mexicana. Se ha depreciado cerca de 9.5% en las últimas 2 semanas. Ya entró en acción el Banco de México. Le vamos a comentar qué está pasando en torno a esta temática. También una propuesta, una iniciativa que envía el gobernador mexiquense, Luis Ávila Villegas, al Congreso local. Y es esta propuesta de gobierno de coalición. ¿Qué se tiene que hacer para concretarlo? Los detalles los vamos a comentar aquí. Pero si les parece, vamos a iniciar con un tema, sobre todo porque en el mes de septiembre estará rindiendo su tercer informe de labores el presidente Enrique Peña Nieto. En las últimas semanas, para ser precisos, han ocurrido diversos acontecimientos que tienen que ver con la economía, con la seguridad, que se reflejan en esta encuesta que hoy da a conocer un diario de circulación nacional. Me refiero al diario Reforma, donde los niveles de aprobación para el actual gobierno son los más bajos hasta este momento. René. Julio, pues desde un principio, aquí lo hemos venido diciendo, no las traía todas consigo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hoy esto que está representándose a través de una encuesta, pues no es necesario ser un sabio ni erudito en la materia. Basta con que tú lo vivas día con día, la situación en las calles, hablando del tema de seguridad, ya está muy trillado, caso Chapo Guzmán. Ahí no es de que con esa situación hayan bajado sus bonos, sino que anteriormente ya traían muchos problemas, caso Ayotzinapa, por ejemplo. Estamos hablando únicamente en cuestión de seguridad. Yo creo que esos dos son más que suficientes para que el porcentaje, pues en automático, descienda a, yo creo que hoy día está viéndose en el peor momento de su gobierno, el presidente Enrique Peña. Y eso lo refleja mucho también en su apariencia. Hoy se le ve cansado, se le ve con un dejo de, si no aburrido, desesperado, ya no sabe cómo articular sus discursos en los eventos donde se presenta, se le nota distraído, preocupado, y no me quisiera yo atrever a mencionarlo, pero tal vez enfermo, tal vez lo ves así a mitad de su esa apariencia. ¿Qué es lo que viene dándose de últimos años a la fecha? Pues un desagrado total en la población mexicana, pero ojo, quienes lo hicieron ganar hoy día no quieren saber absolutamente nada de él. Estoy hablando de las mujeres, ¿no? Un tema importante. Ha caído del agrado de las mujeres quienes en su momento lo convirtieron en presidente de México. No es nada relevante esto que estamos mencionando en cuestión de que pues no está bien en cuanto a preferencias hoy día en el electorado, pero eso le puede también restar mucho al interior de su partido, porque acuérdense que él es el que maneja las riendas del revolucionario institucional hoy día, pero eso también puede llevar a la postre a que el PRI pierda también preferencia en el país, Julio. Así es, Francis, estos acontecimientos que tienen que ver con seguridad y economía pudieran ser los detonantes para el reflejo de esta encuesta. No se vio lo anterior porque, bueno, están como prueba las pasadas elecciones donde su partido, el Tricolor, retuvo la mayoría en el caso, por ejemplo, del Estado de México, la mayoría de las alcaldías donde es gobierno. De igual forma gana y retiene entidades importantes, por lo cual, bueno, desde mi punto de vista se descartaría ese descontento. No así por los últimos acontecimientos. ¿Consideras también que son estos precisamente lo que reflejan la apatía de la población, Francis? Bueno, yo creo que el diario que tú citas con esta encuesta que está dando
a conocer, pues le da, siempre cuando se le pega un pez gordo, como en este caso es el presidente de la República, pues es un crecimiento de popularidad del diario muy importante. Las encuestas siempre han visto o marcan una tendencia, y recordemos a quién pertenece el diario Reforma, a qué intereses económicos responde el diario Reforma. Y bueno, no ha sido una sorpresa, en efecto, lo que publica la caída de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto ya lo había señalado otro diario en su momento, y bueno, no creo que en este momento debamos hacer como pues muchísimo alarde por esta encuesta. Yo creo que sí, lo que nos debe preocupar en efecto es la realidad, y esa realidad cómo se está trasladando a la vida de millones de ciudadanos aquí en México, que finalmente son los que en última instancia van a evaluar la actuación del presidente Enrique Peña Nieto. Creo que hay que dejar muy claro que todas estas encuestas tienen intereses muy claros. Lo vemos de manera más marcada en los procesos electorales, y también en este momento creo que René decía algo muy cierto, en el sentido de que quienes llevaron al presidente Enrique Peña Nieto no solo son las mujeres, no es cierto, sino un grupo económico muy importante aquí en nuestro país, que en efecto en este 2015 le tiene que dejar claras varias lecciones. Y en este sentido, mi querido José Manuel, bueno, pues ahí están los 2 millones que se pasan a la fila de la pobreza. Seguramente, bueno, alguno de ellos habrá expresado su opinión en esta encuesta. Definitivamente yo creo que, bueno, hay varios puntos. Coincido mucho con Francis en el sentido del interés de esta publicación, de la popularidad, entendida como la aprobación de la gente. Habrá que ver las aristas de lo que es la encuesta, a quién se encuestó, por qué medio. 1,200 personas. Vía telefónica, para empezar. Y bueno, pues hay que recordar. 1201, yo me incluyo también. No estoy de acuerdo. Ahí habría que ver la situación de cuál es el universo que se encuestó, los métodos, cuáles son los estratos económicos a los que se llegó, y una serie de variables que en cuestiones estadísticas siempre cuestionan el ejercicio mismo de la encuesta. Coincido en esa situación. Lo que no coincido, y si coincido con él, es de que sí, en este país quien hizo presidente a Peña Nieto fueron las mujeres. Las mujeres representan el 52.5% de la población en este país. Son las personas que más votan. Son los estratos económicos en lo que es la pirámide poblacional que más gente aporta votos a esta cuestión. Pero bueno, eso ya pasa. La situación es de que sí, efectivamente, también coincido, no quieren saber nada del guapo Lopetón, que es nuestro presidente, para bien o para mal. Y que bueno, al final del día, esto también de la encuesta surge en un momento muy álgido, en donde se le da a conocer que su esposa está entre la lista de las personas más ricas del mundo. Está en la lista Forbes. Cuando, bueno, pues se dan a conocer una serie de cuestiones. Cuando la Auditoría Superior de la Federación señala y demuestra que Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social cometió un fraude por 845 millones de pesos con el programa Sin Hambre. Esta situación embarra a lo que es la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Morelos, y que al final del día simplemente sirvieron como instrumento para hacer llegar a empresas que no cumplieron y que no hubo contratos mediante los cuales... Adjudicaciones directas. Ni siquiera eso, porque cuando hay una adjudicación directa está bien, no hay licitación, pero hay un contrato de por medio que te obliga a cumplir. De lo que se está acusando por parte de la Auditoría Superior de la Federación a Rosario Robles es de que no le dio seguimiento a los trabajos que le encomendó a las empresas. Y eso es lo que se está catalogando prácticamente como una acción fraudulenta, porque fueron a parar a diversas empresas que no solamente no cumplieron, sino que eran las mismas, curiosamente, en todo lo que era el ámbito, tanto en varios estados del país. Una es Dumago X, no recuerdo la segunda parte del nombre, pero que al final del día allí se invirtieron infinidad de recursos
para finalmente caer en manos privadas y sin justificación alguna y sin trabajo de por medio. Incluso cuando estábamos viendo las cosas para las que se empleaban, era para comprar tortilleros impresos, para comprar gorras, para comprar playeras, para comprar globos, millones de globos, para comprar algunos reproductores de DVD, cosas por el estilo. Eso, para empezar, cambia la esencia de lo que es el programa. Abriste el tema hacia ese lado, ahorita lo retomamos, vamos a ir a la pausa y agrego un dato a lo que estás comentando. En la semana platicamos con Armando Ríos Peter, quien preside la segunda comisión de la permanente. Nos decía que para la lucha contra la pobreza se han destinado 119,000 millones de pesos, una cifra histórica, lo cual, bueno, pues contradice lo expresado por el gobierno en el sentido de que se han tenido el mayor número de recursos de la historia para combatir a la pobreza en el país. También anticipa que está citada a comparecer la secretaria de Desarrollo Social precisamente para explicar esta situación del incremento de la pobreza en nuestro país, para las condiciones económicas que se aplicaron para el combate de la misma. Vamos con este tema y regresamos aquí en Periscopio. Play Safari te espera con diversión y aventura para todas las edades en el mejor lugar de Ixtapaluca, Plaza El Cortijo, Carretera Federal México-Cuautla, kilómetro 37, a un costado de la Caseta Chalco. Contamos con salones de fiestas para 100 personas desde 5,000 pesos, laberinto para niños, esferas acuáticas, tirolesa, circuito extremo, muro para escalar rapel, carritos eléctricos, mesa de hockey, videojuegos, ping pong, trenecito, billar, entre muchas atracciones más. Pregunta por nuestras promociones en lunes de estudiantes, martes de 50%, miércoles de cuates y jueves gratis. Informes al teléfono 2596-9640. Play Safari, donde la diversión y la aventura se disfrutan en un solo lugar. Hola amigos de todas las escuelas de Ixtapaluca, todos aquellos que quieran participar en el programa Rollando, escríbanos a nuestras redes sociales, Canal 6 Ixtapaluca, Facebook y Twitter, Canal 6 XTV. Escríbanos o llámenos al 41 19 34 50 y para que participen aquí en el programa Rollando. Los esperamos. Luz, teléfono, despensa, gas, abono para los zapatos. ¿Y el agua, mamá? ¿Esa no la vas a pagar? Debería ser la primera en la lista, ¿no crees? Podrías vivir sin muchas cosas, pero sin agua no. Con tu pago puntual se construyen más obras para que el agua llegue a más personas. Cuida el agua y no olvides pagarla. Odapas Ixtapaluca, seguimos trabajando para ti. ¿Ya pensaste en tu futuro? Te presentamos tu mejor opción. Universidad de TAC. Conquista tus sueños y llega a donde tú quieras. Sí, a donde tú quieras. Porque solo aquí, en Universidad de TAC Campus Chalco, te ofrecemos bachillerato, licenciaturas, posgrado en especialidades y maestrías, el mejor nivel educativo, actividades culturales y deportivas y el mejor ambiente. Recuerda, solo aquí en Universidad de TAC Campus Chalco. Interrumpimos la transmisión. Perdón, banda, interrumpimos la transmisión de Canal 6 para traerte hasta tu pantalla las mejores bandas independientes de la zona oriente y sus alrededores. Rincón Urbano es un espacio para todo el rock, indie, punk, alternativo y cualquier otro existente. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde con repeticiones los martes a las 9 de la noche solo por Canal 6. No te pierdas Rincón Urbano, un programa diferente que no descansará hasta darle duro a tu mente con muy buena música. Hasta luego. 90% de las quemaduras de niños ocurren con agua y aceite hirviendo. Cuídanos. No dejes que nos acerquemos a ningún líquido caliente. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Michu y Mao para niños quemados.
Continuamos aquí en Periscopio. Recapitulamos en el primer bloque, estamos hablando sobre los índices que demuestran, son negativos para el gobierno según el periódico Reforma. El 66% de 1,200 encuestados dicen que no están bien las cosas. Solamente hay una aprobación del 34% de los mexicanos encuestados. En ese sentido, tú comentabas algo, José Manuel, antes de la pausa, sobre este fraude que detecta la Auditoría Superior de la Federación sobre los gastos que ejerce la Sedesol. Sí, esta situación, cuando se empieza a ver exactamente cuáles son los objetivos de estos programas, entre otros, comentábamos aquí, es sensibilizar a la gente sobre el problema de la pobreza, el hambre, como si la gente no supiera ya lo que es sentir eso. Sensibilizar a los jóvenes sobre esa situación. Los objetivos en sí son verdaderamente hasta una burla para las personas, y finalmente en eso se gastaron millones y millones y millones de pesos que definitivamente se podrían haber empleado no para darles de comer, para generar unidades de producción familiar, para generar unidades de producción comunitaria, que eso va sin duda a traer recursos, para generar cooperativas de consumo, para evitar el intermediarismo, para evitar miles de cosas, que son las causas, dentro de todo, en la estructura del sistema que provocan el hambre. Esta situación que yo estaba mencionando era precisamente porque la aprobación y los índices de aprobación, la gente te está calificando prácticamente con el bolsillo vacío y con el estómago. ¿Por qué? Pues porque ya hay un hartazgo definitivamente de una serie de políticas que pareciera que quien está hablando al oído al presidente y quien le está diciendo cómo hacer las cosas, definitivamente creo que jamás ha pisado el asfalto, no sabe lo que es ser un ciudadano mexicano común y corriente, y en definitiva, les importa la cuestión macroeconómica. Tan es así que yo creo que también después de la debacle del peso frente al dólar, cosa de la que ya hablaremos, es un elemento más que viene a pegar, aun cuando se dice que es una situación a nivel internacional, y efectivamente porque Estados Unidos tiene una recuperación de su economía muy grande, las tasas de fondos suben, en consecuencia se fortalece la moneda, porque lo que se produce en el día, lo que se vende en el día, es lo que va en la bolsa a jugar para que suba o no el dólar. Básicamente es un asunto más complicado, pero es lo que hace que se aprecie el dólar en detrimento de otras monedas como el peso. Y precisamente ya tocaste el tema, la volatilidad que se ha vivido en los últimos días, y uno de los hombres que precisamente le habla cercano al oído al presidente Enrique Peña Nieto es Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, quien junto con el gobernador del Banco de México forman esta comisión de cambios, quienes esta semana anunciaron precisamente una inyección, una subasta de dólares durante todo un mes, precisamente para apuntalar la moneda mexicana, Francis. Pues es una subasta que fundamentalmente está enfocado a salvaguardar los intereses de precisamente los grandes empresarios de nuestro país. Ojalá esa cantidad de dinero, como hemos reflexionado aquí, pudiera utilizarse no en la producción o no en la generación de unidades productivas familiares, porque eso también sería condenar a la gente a que siga en los niveles de pobreza que ya hemos visto. Yo creo que se requiere una política distinta, encaminada a generar un mercado interno muchísimo más sólido. ¿Qué es lo que yo veo en esta paridad del peso frente al dólar? Sí, un movimiento internacional, pero ¿para qué se subastan toda esa cantidad? De recursos que lo hace el Banco de México con un objetivo muy claro. El objetivo es salvaguardar los intereses de los empresarios. Finalmente ellos pueden disponer de sus recursos cuando lo requieran. ¿Por qué? Porque ahí está el Banco de México que dice, no se preocupen, no pasa nada, necesitan dinero, aquí está, y ustedes, por favor, no se preocupen, no se inquieten, porque estamos en México sometidos a una cultura de que la inversión de los empresarios, que algunos de ellos extranjeros,
son la panacea para hacer que nuestro país sea productivo. Entonces yo veo en este tema esos dos aspectos, cómo hay una política de salvaguardar los intereses de los grandes empresarios de nuestro país y por un lado pues también la necesidad de que el gobierno federal pues también mire hacia el mercado interno, que es finalmente el que no tiene la capacidad adquisitiva que necesita para que nuestra economía se dinamice, Julio. Hay dos puntos centrales, René, y muchos analistas así lo ven. Hay que hacer una acotación en devaluación y depreciación. Para ellos lo que estamos viendo en este momento es una depreciación. Desde luego, pero cabe llamar la atención, Julio, que aguas con lo que se está haciendo. Poner al malbaratar el peso, porque aunque veamos 200 millones de dólares subastados, realmente la afectación se está viendo en el peso mexicano. Lo decía Francis, estaban protegiendo empresas en su mayoría extranjeras, y lo dije hace 8 días, mientras México le siga apostando a lo que te quieran dar de afuera, a los que quieran invertirle en tu país, y deje de lado el crear fuentes de empleo reales, el que la gente realmente pueda salir de la pobreza, vamos a estar viendo esto. Van 2 veces en este año que se hace lo mismo. Así es. Aguas con eso. En el 2014 solamente se llevó a cabo en una ocasión esa operación de subastar millones de dólares. Ahora en este 2015, que estamos poco más allá de la mitad, ya se ha presentado el problema en 2 ocasiones. ¿Qué se viene, Julio? El dólar, no descartamos que alcance los 20 pesos en próximas semanas. Es una situación que hasta hace un par de meses veíamos todavía distante, pero cuando comenzaron a alertarnos y aquellos aquellos analistas que ven muy de cerca el movimiento día con día del peso, lo advirtieron. El hecho de que Luis Videgaray salga y diga, no vamos a tener el crecimiento estimado en 4 o 5 ocasiones, era una llamada de atención importante para esto que estamos ya vislumbrando como una verdadera crisis. De la mano con el incremento al precio del dólar va el incremento a los precios de la canasta básica, a los productos de la canasta básica. De la mano va también el que nuestro crecimiento económico pues sea nada más en pura palabra, crecimiento. Hay una estabilidad que debería de preocupar no solo a Agustín Carstens, ¿sí?, presidente del Banco de México, sino también a Luis Videgaray. El hecho de que en unos meses el dólar alcance los 20 pesos por unidad en nuestro país, estaríamos hablando ya de una crisis que en su momento, ¿quién nos va a venir a sacar? No queremos estar hablando a final de año que estemos metidos en un hoyo del cual después ya no vamos a poder salir y que necesitemos echar mano del extranjero nuevamente con un préstamo, ¿sí?, para que la deuda se incremente, Julio. Estamos tal vez jugando con fuego. ¿Y por qué? Porque lo decía Francis muy bien. La falta de cultura del mexicano, la falta de informarse qué está pasando con tu peso, es lo que nos tiene pues en el momento ahorita en la zozobra de que pues, sí, sube el dólar, pero yo ni compro dólares. Sí, pero te afecta directamente en tu economía. Y que los paliativos que nos vienen dando, Julio, es lo que realmente deberíamos de estar observando muy de cerca, esto que está pasando con el dólar. No es de que el día de mañana suba o baje, simplemente que se incrementó en muy pocos días, de los 15 pesos pasó casi a los 17 pesos en muy poco tiempo. ¿Qué está pasando realmente con nuestra economía, Julio? ¿Por qué no se nos habla claro que en un futuro no muy lejano estamos corriendo un gran riesgo y se puede desatar una crisis importante en la economía de México? José Manuel, este movimiento, esta libre oferta y demanda de los dólares se da en los momentos en que Estados Unidos, sabemos que para septiembre va a anunciar un incremento a sus tasas de interés. En algún momento por ahí el entonces secretario de Hacienda, ahora gobernador del Banco de México, advertía, cuando Estados Unidos le da la gripe, a México le dará una pulmonía. Tú recordás esa frase de Agustín Carstens. En estos momentos, lógicamente, que quienes exportan con este movimiento cambiario pues son los ganadores, pero no hacía la inversa. Quienes utilizan materia prima e importan productos son los perdedores en estos movimientos. Hay una volatilidad, el denominado capital golondrino, que ha salido precisamente de nuestro país, y no hay que olvidar que precisamente con este modelo de globalización pues las empresas simplemente mueven hacia sus matrices los dólares que tienen ahí y la producción no se queda en nuestro país. Es correcto. Empecemos por el final. El asunto de los capitales golondrinos son inversiones en portafolios financieros que no van directamente
a la producción, sino solamente a la especulación. Es decir, compran, venden, y cuando ven que hay alguna situación en la baja de la bolsa, se van. Entonces, todo ese capital que estaba jugando en la bolsa la hace perder puntos porque simple y sencillamente se van con capital y con ganancias. El asunto, básicamente aquí, cuando tú decías que a los exportadores les conviene, hay una frase que cito de Alfonso Navarrete Prida, del secretario de Trabajo y Previsión Social, en donde dijo que las clases medias podrían verse afectadas, pues son las que consumen productos de importación. Sin embargo, este señor dijo que de alguna manera la moneda mexicana, el deslizamiento frente a la moneda estadounidense es positivo para este sector exportador. Dice, con un peso barato las exportaciones del país crecen porque cuestan menos, ¿sí? Pero esa es una pequeña parte de todo un conglomerado. ¿Qué porcentaje exportamos y qué porcentaje importamos? El asunto es que nuestra balanza comercial es deficitaria. Nosotros compramos infinitamente más de lo que vendemos. 90%. Porque además el gran soporte de las ventas al extranjero, estamos hablando que es petróleo, no son manufacturas, como la que podría en determinado momento dinamizar la economía mexicana. Respecto de lo que es el mercado interno es lo que nosotros podemos comprar porque tenemos poder para hacerlo. El fortalecimiento de lo que es el mercado interno es darle trabajo a la gente, pero pagarle bien. El problema que tenemos ahorita con la reforma laboral es desde que se instauró la situación de que todos los trabajos que se dan de manera legal son por contrato y que puede ser desde una hora, puede ser por día, puede ser por semana, puede ser por mes, pero que no generan antigüedad y que no generan mayores prestaciones, y más ahora con los asuntos del IMSS, el ISSSTE, el ICEMIC que están quitando. Bueno, ya es un rollo ahí esa cuestión sobre la seguridad social. Eso es lo que genera precisamente la depreciación del mercado laboral y lo que no está generando de poder adquisitivo. Regresando al asunto de la depreciación del peso, sí, para ellos es una depreciación, pero realmente es una devaluación. Lo que se dice, según los bancos que están monitoreando este problema, así como los analistas también, porque no es nada fácil hacerlo, es que la devaluación aún no impacta en el asunto de la inflación. La inflación acumulada a julio es del 2.76%. La depreciación del peso respecto de enero a acá, tú lo dijiste, ya es un 9 punto y tantos %. No corresponde todavía, porque esto es un movimiento que se está dando lo mismo en Latinoamérica, lo mismo en Asia, lo mismo en Europa también con el euro. Ayer lo dijo Christine Lagarde, el Fondo Monetario Internacional. Claro. Cuidado con lo que está pasando. Si no se refirió exclusivamente a México, pero sí a Latinoamérica. Cuidado con lo que está pasando. Exacto. Pero también en México se advirtió desde el 13 de marzo a los empresarios aguas con el asunto del dólar. Ahorita regresamos al asunto del corto. Lo que sí está sucediendo es que el aumento de las tasas de fondos, que no es la tasa de interés, que es diferente, bueno, pues en este caso fue lo que propició la apreciación del dólar, es decir, que el dólar aumentara a nivel mundial, no nada más con México. A partir de esa situación, lo que se va a generar en septiembre con el aumento de tasas de interés es precisamente frenar esa apreciación del dólar, porque no le conviene también a nivel, en el orden mundial, tener una super alta moneda cuando los países con los que comercia pues prácticamente se empobrecen. Pero ya no verás un dólar como a principios de año. Exactamente. No, o sea, eso, pero ni locos. El asunto está en que se comentaba ya desde hace prácticamente un año que cuando estaba a 13 pesos por allá por 2013, una cosa así, 13.74, una cosa así, el dólar era un dólar barato. Hoy es un dólar caro. Y se está previendo que se llegue hasta 17.75 en próximos días. O más. Sí. Vamos a ir a la pausa. Vamos a retomar precisamente este periodo porque seguramente el impacto que viene y que a usted le interesa conocer, pues va a ser por lo menos en el mediano plazo. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya construimos la Plaza Estado de México en la unidad habitacional Los Héroes, que cuenta con áreas verdes, juegos para niños discapacitados, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha de usos múltiples, pista para patinetos, ciclopista y trotapista. Próximamente, gran inauguración. Seguimos trabajando por Ixtapaluca. AP Sport, más que un gimnasio, una nueva forma de hacer ejercicio. Nos ubicamos dentro del Centro Universitario Tlacaelel, en la calle Virgen María, número 705, Colonia La Virgen. Comunícate con nosotros al 2464-8644 o al teléfono celular 5549-3392-33. Inscripciones abiertas. AP Sport, más que un gimnasio, una nueva forma de hacer ejercicio. Tu universidad. Nuestra universidad. Es Centro Universitario Tlacaelel. Educación integral, cerca de ti. Efectimundo. Buscamos gerente de sucursal, valadores de oro y electrónica, asesores o promotores de préstamos, vendedor de piso, cajero, ayudante de tienda, monitorista. Ofrecemos sueldo y comisiones atractivas, prestaciones de ley, crecimiento y estabilidad laboral, uniformes, capacitación constante y pagada, buen ambiente laboral. Contáctanos en... Recuerda que somos Efectimundo, la solución efectiva. Bienvenidos a este su programa, La Especialidad de la Casa. Nuestra dinámica consiste en visitar cada uno de los restaurantes y probar las delicias gastronómicas de ellos. Así usted sabrá cómo hacerlo en casa. Así que acompáñenos y bienvenidos a este programa, donde cada semana tendremos una receta diferente. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 10 de la mañana y los jueves una repetición a las 2 de la tarde. ¡Te esperamos! Regresamos al Periscopio. Adelante, Exxon. Bueno, retomemos el asunto de lo que es el corto, que se llama, y que es la oferta en subasta de dólares al público cada día. Se tenía apenas hace 3 días en 50 millones de dólares y el comité de cambios o comisión de cambios decidió aumentar a 200 millones de dólares diarios la subasta. Esto es para que las empresas mexicanas pudieran adquirir dólares y pudieran resarcir lo que son sus deudas en ese billete verde. Pero estamos hablando de que el día de ayer, cuando se dio la noticia, el dólar alcanzó los 16,77 centavos. Así es. Y los dólares que se subastaron fue a 16 pesos con 45 centavos. No fue una gran diferencia, pero sí es significativa cuando hablamos de millones. Lo que sí es muy cierto es de que esta situación, si bien es correcto que muchas empresas multinacionales y que bueno, son también mexicanas, pero que tienen importante presencia en la economía, en la macroeconomía, lo van a utilizar para pagar sus activos o sus pasivos, mejor dicho. También es cierto que infinidad de inversores, porque está abierto a todo quien pueda hacerlo, van a ocupar ese dinero para especular. Es decir, van a comprar dólares y los van a guardar. Con la esperanza
con la esperanza de que suba más. La especulación se dio hace 20 años de una manera verdaderamente criminal, impresionante, y la fluctuación del peso era tremenda. Fue cuando pasó, creo, de 6 pesos a 12 pesos, una cuestión así. ¿Te refieres a la crisis del 94? A la crisis del 94, precisamente. El final del 94, principios del 95, que fue cuando se disparó de 6 a 12 pesos. Y mucha gente buscaba dólares, a eso se dedicaba, en eso trabajaba, a comprar en las casas de cambio que lo dieron más barato, desde muy temprano, para al final de la jornada venderlo en la mayor cantidad posible en alguna casa de cambio que lo estuviera pagando más caro. Esta especulación lo que genera es una burbuja inflacionaria, lo cual quiere decir que simple y sencillamente nuestro peso ya no se va a depreciar frente al dólar nada más, sino por sí mismo, porque no hay inversión y hay una salida de recursos financieros de lo que es la libre circulación. Es decir, no va a haber dólares. No va a haber dólares, y eso es el grave problema, que entonces, habiendo puros pesos, ¿sí?, va a costar más dinero pagar las deudas porque no hay billete verde. Vamos a tener que emplear mayor cantidad de pesos para pagar todo lo que son las situaciones financieras, y ese es el problema de que se va a empezar a generar una burbuja inflacionaria, que al final del día no va a beneficiar más que aquella gente que compró los dólares para especular. Y ya que cuando el peso, ojalá y no llegue a esas cantidades que dices tú, pues cuando esté en los niveles más altos, lo vende y así se No, porque ahora ya no le vas a poder quitar 3 ceros al peso. Ya no, pues ya. ¿Para dónde lo vas a mover? Para concluir, no les des ideas, porque no puedes quitar 3 ceros. Esta situación económica complicará aún más la situación que venimos comentando ya desde el programa pasado, que es el incremento de la pobreza en nuestro país. Sí, lamentablemente esa es la perspectiva, lo acabamos de ver con estas cifras que recientemente dio el Coneval, pero también es lo paradójico que vivimos como país, porque mientras otros países en Latinoamérica le han apostado a medidas más inteligentes, precisamente viendo este comportamiento pues depredador, sí, de la economía estadounidense, que además es una economía que vive del endeudamiento, que vive de todo este tipo de transacciones mañosas. Pues nosotros seguimos como economía ahí al vaivén de ese país al que lamentablemente le debemos buena parte de la subsistencia de nuestra economía, y que no va a cambiar lamentablemente porque no somos o no nos hemos alineado como país a una serie a una orientación diferente de la economía, como ya ocurrió con los BRICS, por ejemplo, y pues estamos totalmente alejados, o esa es una esperanza que no tenemos por el momento. Y la perspectiva, en efecto, yo creo que va a ser un saldo muy negativo para nuestro país, y en ese sentido yo creo que debemos estar muy, muy alertas, Julio. Finalmente, René, ¿tardía, adecuada la intervención de la Secretaría de Hacienda del Banco de México ante esta situación? Yo creo que oportunista, el momento oportuno. No podías dejar que el dólar siguiera despegándose más, tenías que entrar en acción, y yo creo que estuvieron esperando lo que sucedió, el momento clave, el momento justo, cuando el dólar ya casi rozaba los 17 pesos, para en ese instante poner a subastar la cantidad de millones de dólares. Y como lo decía José Manuel, no es que sea abierto al público, sabemos muy bien que no todos podemos comprar dólares, y sabemos las mismas cantidades. Sabemos muy bien quiénes van a adquirir la mayor cantidad del billete verde, que son las empresas para las cuales va enfocada para ese paliativo, ese remedio. Ojo, van 2 veces. Yo creo que una tercera o cuarta en este año no tiene que presentarse. Pues veremos qué es lo que pasa una vez que se anuncie el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. El asunto es que no hay esperanza a la vista, como dice Francis, porque la política económica que impulsa Videgaray es absolutamente rígida. No contempla algún otro camino alterno, y se quieren morir con la suya. Mantener la economía. Bueno, que no habrá más deuda. Bueno, pero la deuda no lo es todo. La deuda no lo es todo. Estamos hablando de generar valor en este país.
Y cuando sueltas dólares, y eso es ya una lección histórica, cuando sueltas dólares en esa cantidad, lo primero que se va a empezar es a especular con ese billete. Ese es el grave problema, sobre todo cuando todos los analistas, los monitores de los bancos apuntan a que el dólar va a subir. Por eso lo compran ahorita, para que cuando suba, precisamente lo vendan y tengan esa ganancia sin haber hecho nada por este país ni por nadie. Es un juego que se está manteniendo desde Felipe Calderón, quien era el secretario de Hacienda, después quien se convirtió en gobernador del Banco de México, y que esa misma situación es la que están tratando de mantener, y yo espero que no se la lleven hasta el final del sexenio, Luis Videgaray y Agustín Carstens. Seguramente sí, porque es parte de un modelo económico en el cual estamos. Lo que hay que decirle a la gente, porque yo creo que finalmente esto, insistimos, no es tan sencillo de comprender, mucho menos de explicar, es que si seguimos por el camino que estamos ahorita y que parece que no va a cambiar, si la política neoliberal es la que sigue mandando, este país va a terminar peor que hace 18 años. Va a terminar peor. Y la verdad es de que no nos lo merecemos los mexicanos. Aquí, por eso, regresando al punto con el que iniciamos, la desaprobación total del régimen de Peña Nieto. Cuando te das cuenta de fraudes que están certificados por la Auditoría Superior de la Federación, no por alguien más, no por alguien externo, por alguien del propio gobierno. Cuando te das cuenta de la desvergonzada actitud que toma la señora Gaviota Rivera, de que ahora resulta que es una de las personas más ricas de este planeta. No, la actuación sí deja. No, bueno, ella dice que le pagaron 10 millones de dólares por 25 años de trabajo. Especulando. No, eso lo declaró. Y también declararon muchos actores de Televisa, que es donde trabajó esta señora, que dijeron, ojalá me pagaran eso. Yo llevo más años y no me han pagado eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro cantar. El asunto está en que hay en este país, ya en estos momentos, muchísimos millones de pobres. Ahora se llama pobreza multidimensional, que es una verdadera desvergüenza estar calificando ese tipo de cosas, ¿no? Pobrezas. Sí, y dices, bueno, atacamos el 25% de la pobreza en general. Esa es una burla. Y que al final del día, lo que vamos a atestiguar va a ser un incremento del hartazgo, y con todos los avatares que están ocurriendo, desde cuestiones de seguridad, ya lo mencionabas, fuga de narcos, fuga de mil cosas, y que al final, bueno, ya que hasta el propio secretario de la Defensa está recriminando sus propios elementos y diciendo que va a castigar a los desleales, cuando ocurren infinidad de cosas en este país, pues eso es lo que provoca que precisamente los mexicanos hayan sido quienes hayan sido los encuestados, reprueben definitivamente la actitud de este gobierno y el actuar de este gobierno. No podemos permitir que esto siga más adelante. El problema está en que los mexicanos estamos desumidos hasta el cogote y no hay manera hasta el momento de hacer frente a una política criminal como la que está implementando el gobierno federal. Finalmente, para agotar este programa en los 4 minutos restantes, hay un tema también que pusimos sobre la mesa y que tiene que ver con la propuesta recién enviada al Congreso local, José Manuel, por el mandatario, por el Ejecutivo Estatal, Gabriel Ávila, en el sentido de crear un gobierno de coalición, una iniciativa que, de ser aprobada, se aplicaría en septiembre del 2017. Bueno, aquí yo creo que ya hemos platicado mucho, al menos desde mi particular punto de vista, que parece ser que no estoy tan equivocado, de que hay una pugna tremenda entre Enrique Peña y Gabriel Ávila. Eso ya está más que demostrado. ¿Por qué hacerlo en este momento antes de que salgan los diputados de la legislatura local? ¿Por qué no hacerlo después de septiembre? El asunto es básicamente que la ley que está impulsando y que se dijo brevemente en la reciente reunión de la CONAGO fue de que se ejerciera un gobierno de coalición, lo cual quiere decir una alianza con otras fuerzas políticas de quien quede, sea PRI, sea quien quede en el gobierno, no va a tener una situación programática hasta no hacer una alianza. Es decir,
quien nos venga en campaña a prometer cosas como gobernador, pues simple y sencillamente no las va a poder cumplir si esta situación la aprueba el Congreso. Porque entonces por ley va a estar obligado el gobernador a tener que trabajar con la fuerza legislativa para que incluso las fuerzas de oposición puedan proponer secretarías diferentes. Es decir, es un contrapeso por parte del legislativo para restarle autoridad al ejecutivo. Para mí es muy bueno. Desde mi muy particular punto de vista es bueno. Si viviéramos en una democracia. Claro. Porque al final del día se prevé que quien va a poner al candidato, en este caso del partido gobernante, pues no es el gobernador, sino el presidente de la República, como candidato del color. Y ahí en ese sentido estamos hablando de que el Grupo Atlacomulco es quien va a pugnar por seguir en el poder en el Estado de México. Y justamente Erubiel Ávila representa todo lo contrario del Grupo Atlacomulco, al menos tiene una enemistad muy grande y quiere mediante esta ley ponerle un coto digamos, al poderío que otrora años de Peña, Montiel, Camacho y compañía tenía ese grupo. Entonces creo que aquí lo que destaca es de que es una especie de copia de monarquía parlamentaria, nada más que en Europa no en Europa nada más, estamos hablando específicamente de Inglaterra, en donde allá no hay presidente, allá hay primer ministro. Y el primer ministro designado, porque es designado, no es electo, tiene que trabajar con la Cámara de los Lores y con la Cámara de los Comunes para formar un gobierno. Y a partir de esa situación, bueno, quien decide la política de todo tipo en ese lugar es el Parlamento. Y el primer ministro es quien opera, finalmente. Pero eso es implantarlo en el Estado de México, nada más. O sea, no en todo el país. Claro, en el Estado de México. Y que podría aprobarse, ¿no? Que podría aprobarse y que entraría en vigor en el 2017, restándole un año todavía para seguir gobernando. Pero que yo no creo que Peña se quede con los brazos cruzados. Claro que no. Luego. Claro que no. Sí. Claro que no, pero ahí la situación es el momento en que está promoviendo esta ley, que ya la envió a la Cámara. Es. ¿Por qué? Porque son diputados que ya se van y van a aceptar todo tipo de dádivas a cambio de levantar el dedo. La definición del gobierno de coalición, como dijo el gobernador Erubiel Ávila Villegas, es para crear una agenda común con los partidos políticos y legisladores para garantizar la gobernabilidad en la entidad. Pues a mí me gustaría que independientemente de si los partidos, los gobernadores son los que tienen el Estado de México que tenemos con tantos problemas, a mí me gustaría ver que realmente se incorporaran también dentro de este gobierno también fuerzas políticas sociales muy importantes aquí en el Estado de México, a la misma ciudadanía. Esto queda igual. Desafortunadamente partidos políticos y legisladores solamente. Pero el gobernador nada más habló de un gobierno de coalición entre partidos. El gobernador nada más jaló agua para su molino. Esa es la realidad. Y eso es la consecuencia de que tengamos un Estado de México tan empobrecido a pesar de tanta riqueza. Sí, se ha hecho de esta manera, simplemente que no se había realizado ya de manera formal. Decir, de darle formalidad. Exactamente, pero lo que él muestra como una iniciativa es como se ha venido haciendo. ¿A quién quieres engañar, no? En la parte legal se tendrán que hacer modificaciones a la Constitución para poder... Sí, específicamente aquí yo tenía entendido que son algunos de 67 y 61 me parece los artículos de la Constitución Política del Estado de México. En 30 segundos. Artículo 116 en 30 segundos. Bueno. Sí, sabemos que es. Yo creo que esta propuesta es una propuesta política de coto al Grupo Atlacomulco por parte del gobernador Erubiel Ávila. Estamos hablando de que no hay una fuerza política en el Estado de México actualmente constituida en partidos capaz de arrebatarle la gobernatura al PRI. Ya lo demostraron las elecciones intermedias, las cuales son prácticamente un termómetro de que el PRI está más que vivo en esta entidad. 30 segundos. Nada novedoso, yo creo que el gobernador debiera empezar a resolver algunos problemas muy graves y reconocer en primer lugar a las fuerzas políticas y sociales que existen en este Estado de México si quiere revertir en alguna medida alguna de las problemáticas que más laceran el Estado de México.
30 segundos. Cito esto que declaró hoy Erubiel Ávila. Con esto cerramos. Y que es de cuidado. Dice, el mandatario mexiquense dijo estar seguro que la propuesta legislativa que pretende modificar la constitución local, ojo, abre la posibilidad de que las fuerzas políticas propongan secretarios estatales y ratifiquen nombramientos conforme al convenio de coalición correspondiente. Pues en caso de que se aprobara por parte de la... Bueno, al ser ¿Tienes alguna duda? ¿Esto fue lo que dijo al final? Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y lógicamente a usted que está allá en su casa. Lo esperamos el próximo viernes con más temas polémicos aquí en Periscopio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Buenas noches.